Imagínate trabajar toda tu vida, levantarte cada mañana a las 6, volver a casa a las 8 de la noche, pagar tus impuestos, cumplir con las reglas, hacer todo lo que te dicen que tienes que hacer para progresar, y después de años de sacrificio descubres que no puedes comprar una casa, ni siquiera alquilar un piso decente sin que te pidan 3 meses de fianza, un aval bancario, nóminas de los últimos años y casi una analítica de sangre. Y mientras tú no encuentras dónde vivir, hay pisos ocupados, hay viviendas vacías de fondos buitre, hay especuladores que compran 20 inmuebles para alquilarlos por las nubes. Bienvenido a la España de 2026, donde tener un techo sobre tu cabeza se ha convertido en un lujo que cada vez menos jóvenes pueden permitirse. Y ayer Santiago Abascal lo dijo tan claro que hasta los que no quieren escucharlo tuvieron que tragarse sus palabras. Quédate hasta el final, porque lo que Abascal destapó ayer en un acto en Madrid sobre la crisis de la vivienda va a hacer que se te hierva la sangre, porque no es solo que no haya casas, es que el sistema está diseñado para que tú no puedas acceder a ellas mientras otros se forran. Y eso, amigos, no es casualidad, es política de un gobierno que mira para otro lado mientras millones de españoles se quedan sin futuro. Ayer por la tarde, en un teatro abarrotado del centro de Madrid, Santiago Abascal subió al escenario y comenzó con una pregunta directa. ¿Quieres recibir 300 euros en menos de 2 minutos? Ahora mismo los bancos de España están dando las bonos para todos los nuevos que empiezan a hacer el trading. Para recibirlo tienes que entrar en el enlace que está en los comentarios. Una vez has entrado, te vas al final de la página y dejas aquí los datos sencillos. En este momento automáticamente te dejarán unos 300 euros para hacer el trading con el bot. Después tendrás que esperar un tiempo para entrar en tu área personal. Yo mismo gano 5.000 euros cada mes sin salir de casa. Aprovecha para recibir tu bono. ¿Cuántos de vosotros tenéis hijos mayores de 25 años que todavía viven en casa porque no pueden independizarse? La mitad del público levantó la mano. ¿Y cuántos conocéis a jóvenes que pagan más de 1.000 euros al mes por un piso compartido, por una habitación de 10 metros cuadrados donde apenas cabe una cama? Casi todos levantaron la mano, pues eso es lo que ha hecho este gobierno, eso es lo que ha hecho décadas de políticas de vivienda equivocadas. Han convertido el derecho a una casa en un privilegio para ricos. El aplauso fue inmediato porque esas palabras resonaban con la experiencia de millones. Ya no es que los jóvenes no puedan comprar, es que ni siquiera pueden alquilar. Los precios se han disparado tanto que una generación entera está condenada a vivir con sus padres hasta los 40 o a compartir piso con desconocidos hasta que se les caiga el pelo. Abascal continuó: voy a daros datos reales, datos que el gobierno prefiere esconder. El precio medio del alquiler en Madrid es de 1.400 euros al mes, en Barcelona 1.350, en Valencia 950. ¿Sabéis cuál es el salario medio de un joven de entre 25 y 30 años? 1.200 euros. Haced las cuentas, con 1.200 euros tienes que pagar el alquiler, la comida, el transporte, los suministros. Es imposible, matemáticamente imposible. Y aún así, el gobierno os dice que la economía va bien, que hay crecimiento, que España es un ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De cómo condenar a toda una generación a la precariedad. La gente asentía, algunos con rabia, otros con resignación, porque todos conocían a alguien en esa situación. Un hijo, un sobrino, un amigo. La crisis de la vivienda ya no es un problema de pobres, es un problema de clase media. Gente que trabaja, que tiene estudios, que hace todo bien, pero que simplemente no puede acceder a una vivienda digna. Y ahora preguntaos, siguió Abascal, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué vuestros padres con 25 años ya tenían casa propia y vosotros con 40 seguís de alquiler? ¿Por qué este país ha permitido la especulación sin límites? ¿Por qué este país ha dejado entrar a fondos buitre que compran miles de viviendas para especular? ¿Por qué este país ha permitido la ocupación ilegal, convirtiendo a los propietarios en rehenes de ocupas, mientras los gobiernos socialistas defienden al ocupa antes que al dueño legítimo? Y porque este país ha fracasado en construir vivienda pública, en crear alternativas reales para quien no puede pagar precios de mercado. Entonces sacó un documento, como hace siempre cuando quiere dar credibilidad a sus palabras. Aquí tengo los datos oficiales. En España hay más de 3,5 millones de viviendas vacías. 3,5 millones. Mientras hay jóvenes durmiendo en coches, mientras hay familias viviendo en habitaciones de hotel, mientras hay gente compartiendo pisos de 50 metros entre 5 personas, hay 3,5 millones de viviendas vacías. ¿No os parece obsceno? ¿No os parece que algo está muy mal en este país?
el público estalló en aplausos otra vez, porque esa cifra es real, está documentada y es una vergüenza nacional. 3,5 millones de viviendas vacías mientras millones de personas no tienen dónde vivir. Y nadie hace nada, absolutamente nadie. ¿Y sabéis quién tiene esas viviendas?, preguntó Abascal. Bancos, fondos de inversión extranjeros, grandes empresas inmobiliarias y también pequeños propietarios que no alquilan porque tienen miedo de que se las ocupen. Porque en este país, si alquilas tu piso y te entra un ocupa, estás perdido. Puedes tardar años en recuperar tu propiedad, años pagando hipoteca de un piso que otro ocupa gratis, años viendo cómo destrozan lo que tanto te costó conseguir. Y mientras tanto, el gobierno no mueve un dedo. Peor aún, te criminaliza por intentar recuperar lo tuyo. Este es uno de los temas que más cabrean a la gente, la ocupación, porque no es solo un problema de inseguridad jurídica, es un problema moral. ¿Cómo es posible que en un Estado de Derecho alguien pueda entrar en tu casa, ocuparla ilegalmente, y tú no puedas hacer nada durante meses o años? Y encima, si intentas echarlos tú mismo, eres tú el que acabas denunciado. Abascal siguió. Desde Vox proponemos medidas concretas. Primera, desalojo exprés en 24 horas para ocupas. Si no tienes contrato, si no eres el propietario, fuera. Sin juicios eternos, sin burocracias kafkianas. Fuera. Segunda, penas de cárcel para quien ocupe. No multas ridículas, cárcel, porque ocupar no es un acto de necesidad, es un delito. Tercera, protección legal total para el propietario. Si tu casa está ocupada, no pagas hipoteca hasta recuperarla y el banco no puede ejecutarte. Que paguen ellos, que son los que se han forrado con la especulación. Las propuestas eran radicales pero resonaban, porque después de años de inacción, la gente quiere soluciones drásticas. Ya no vale con medias tintas, ya no vale con comisiones de estudio. La gente quiere resultados. Cuarta medida, continuó, prohibición total de que fondos extranjeros compren viviendas residenciales. Si quieren invertir en España, que construyan hoteles, que construyan oficinas, pero las casas donde viven las familias españolas no pueden ser objeto de especulación financiera. Quinta, construcción masiva de vivienda pública en alquiler a precio social. No vivienda para vender, para alquilar, porque no todo el mundo puede comprar, pero todo el mundo necesita un techo. Uno de los momentos más impactantes llegó cuando Abascal invitó al escenario a una joven de 32 años. Se llamaba Laura, trabajaba como enfermera en un hospital público de Madrid y llevaba 5 años intentando alquilar un piso para ella sola sin conseguirlo. Subió al escenario nerviosa, pero cuando empezó a hablar, las palabras le salieron con rabia contenida. Yo gano 1.500 euros al mes. Trabajo en turnos de noche, fines de semana, festivos, salvovidas, y no puedo alquilar un piso. Los caseros me piden que gane 3 veces el alquiler, me piden avales que no tengo, me piden garantías que son imposibles. He visto más de 50 pisos en el último año, 50, y en todos me han rechazado. Algunos ni siquiera me han dado razones, y mientras tanto he visto pisos ocupados en mi barrio, he visto edificios enteros vacíos de bancos, he visto especuladores comprando para revender. Y yo, que trabajo, que pago impuestos, que cumplo las normas, no puedo tener mi propia casa. ¿Esto es justo? El silencio en el teatro era absoluto, porque Laura representaba a millones. No era una pobre sin recursos, no era alguien que no quisiera trabajar, era una profesional con un sueldo digno que simplemente no podía acceder a una vivienda, y eso es el fracaso total del sistema. Abascal le dio las gracias, le dio un abrazo, y cuando Laura bajó del escenario con lágrimas en los ojos, él se quedó callado unos segundos. Luego dijo: esto es lo que ha hecho el gobierno de Sánchez, esto es lo que han hecho décadas de gobiernos socialistas en ayuntamientos que han bloqueado la construcción, que han paralizado proyectos, que han permitido la especulación mientras hacían demagogia barata con la vivienda. Luego cargó contra las políticas de vivienda del gobierno central. Sánchez sacó una ley para regular el alquiler, para poner topes a los precios. ¿Y qué pasó? Que los propietarios dejaron de alquilar, que la oferta bajó, que los precios subieron aún más, porque las leyes intervencionistas no funcionan, nunca han funcionado, nunca funcionarán. Lo que funciona es construir más vivienda, es facilitar el acceso, es eliminar trabas burocráticas, es proteger al propietario para que no tenga miedo de alquilar. Pero claro, eso requiere hacer políticas de verdad, no propaganda. También habló de los jóvenes que se han ido de España buscando un futuro mejor. Miles de jóvenes formados, con carreras universitarias, con idiomas, se están yendo a Portugal, a Alemania, a Irlanda. ¿Y sabéis cuál es una de las razones principales? La vivienda. Allí pueden alquilar, pueden ahorrar, pueden tener un proyecto de vida. Aquí no, aquí el mensaje es claro. Si no tienes padres ricos que te paguen el piso, te vas a pasar media vida atado a un alquiler imposible o a una hipoteca que te asfixia. El siguiente tema que tocó fue la especulación. En España hay empresas que tienen miles de viviendas en propiedad.
Miles. Las compran baratas cuando la gente no puede pagar, las reforman con 4 pinceladas y las alquilan por precios abusivos o las dejan vacías esperando a que el precio suba. Eso no es libre mercado, eso es monopolio, y los monopolios hay que romperlos. Por eso proponemos un impuesto especial altísimo para quien tenga más de 10 viviendas vacías, que les salga tan caro tenerlas vacías que prefieran alquilarlas a precio razonable. La gente aplaudía porque estas propuestas iban directas al problema, no eran parches, no eran medias tintas, eran soluciones estructurales, agresivas, sí, pero necesarias. Abascal también mencionó el papel de los ayuntamientos. Hay ayuntamientos que tardan 2 años en dar una licencia de obra, 2 años de papeleo, de tasas, de burocracia inútil, y mientras tanto, la gente necesita casas. Hay que simplificar, hay que agilizar, hay que eliminar todas esas trabas que solo sirven para justificar el sueldo de funcionarios que no funcionan. Si alguien quiere construir vivienda social, licencia en un mes, si no, que dimita el alcalde. Otro momento emotivo llegó cuando un padre de familia de unos 50 años pidió la palabra desde el público. Los de seguridad se acercaron, pero Abascal les hizo un gesto para que lo dejaran hablar. El hombre, con voz temblorosa, contó: tengo 2 hijos de 28 y 30 años, los 2 trabajan, los 2 tienen estudios, uno es ingeniero, la otra profesora, y los 2 viven conmigo, no porque quieran, sino porque no pueden irse. He intentado ayudarles, les he ahorrado todo lo que he podido, pero no llega. Los pisos están carísimos, los bancos no dan hipotecas y el alquiler se lleva todo el sueldo. Me siento fracasado como padre porque no puedo darles lo que mis padres me dieron a mí, independencia. Se le quebró la voz y en el teatro decenas de padres asentían porque estaban en la misma situación. Toda una generación de padres sintiendo que han fallado, cuando en realidad han fallado los gobiernos. Abascal le respondió: usted no ha fracasado el sistema, ha fracasado un modelo económico que prioriza la especulación sobre las familias. Y eso se cambia echando a este gobierno, se cambia con políticas valientes, se cambia poniendo al ciudadano español por encima del especulador extranjero. Luego habló de hipotecas. Los bancos se rescataron con dinero público, con nuestros impuestos, 60.000 millones de euros, 60.000 millones que pagamos todos. ¿Y qué hacen ahora? No dan hipotecas a los jóvenes, les piden ahorros imposibles, les piden garantías que no tienen, pero eso sí, dan préstamos millonarios a fondos buitre para que compren pisos y especulen. Eso es una burla, por eso proponemos que los bancos rescatados tengan la obligación legal de destinar el 50% de sus préstamos hipotecarios a menores de 35 años, que devuelvan algo de lo que les dimos. También criticó el modelo de vivienda turística. En ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, miles de pisos se han convertido en apartamentos turísticos. Airbnb, Booking, todo eso, y está bien que haya oferta turística, pero no a costa de expulsar a los vecinos. Hay barrios enteros donde ya no vive nadie, solo turistas. Eso destruye el tejido social, destruye la comunidad. Por eso proponemos que se limite el uso turístico al 10% de los edificios residenciales. Que el turismo no destruya la vivienda. Hacia el final de su intervención, Abascal hizo un llamamiento directo a los jóvenes. Sé que muchos de vosotros habéis perdido la esperanza, sé que pensáis que nunca vais a tener vuestra propia casa, que estáis condenados a vivir de alquiler para siempre, a depender de vuestros padres, pero yo os digo que hay solución. Hay solución si cambiamos las políticas, si echamos a los que han creado este desastre, si ponemos en marcha medidas de verdad. Desde Vox os prometemos que la vivienda será nuestra prioridad, porque sin casa no hay familia, sin familia no hay futuro, y sin futuro no hay España. El teatro se puso en pie, fue una ovación larga, sentida, desesperada, porque lo que Abascal había dicho no era ideología, era realidad. La realidad de millones de españoles que se levantan cada día sin saber si alguna vez podrán tener un hogar propio. Después del acto, Abascal se quedó más de 1 hora hablando con jóvenes que le contaban sus casos. Uno llevaba 3 años viviendo en casa de sus padres después de terminar la carrera. Otra había tenido que volver con su familia después de que le subieran el alquiler un 40% de golpe. Un tercero había perdido su piso porque lo ocuparon y llevaba 2 años en los juzgados. Historias reales, dolor real, rabia real. Y mientras tanto, en Moncloa, silencio. El gobierno ni siquiera comentó las declaraciones de Abascal, porque no tienen respuesta, no tienen soluciones, solo tienen excusas, y las excusas no pagan alquileres, no dan casas, no construyen futuros. En las redes sociales, el hashtag Vivienda Digna fue trending topic durante horas. Miles de jóvenes compartían sus experiencias, sus rechazos, sus frustraciones, y muchos, incluso los que nunca habían votado a Vox, empezaban a decir: a lo mejor tiene razón, a lo mejor hay que cambiar esto de raíz.
Y aquí estoy yo, después de ver el acto completo, después de escuchar esos testimonios que parten el alma. Y te digo una cosa, la crisis de la vivienda no es un problema económico, es una bomba social. Una generación entera sin acceso a casa es una generación sin futuro. Y un país sin futuro para sus jóvenes es un país muerto. Así de simple, así de dramático.